Continuamos con el programa. Esta tarde nos visita José Carlos Benítez Colán. Bienvenido, José Carlos, al programa. Encantado, Juan Carlos. José Carlos es ingeniero ambiental, ¿no? Especialista en economía circular. Actualmente es consultor independiente en economía circular y también presidente del Comité Especializado en Economía Circular y Gestión Integral de Residuos Sólidos del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va tu tema en economía circular? Bien, bien, estamos avanzando bastante bien a nivel nacional. Tenemos bastante actividad actualmente en economía circular. Casualmente en noviembre tuvimos el sexto Foro Internacional de Economía Circular, donde se mostraron bastantes avances. Y también tenemos, pues, hay empresas, sobre todo las más grandes, que están adaptándose a este concepto de economía circular, ¿no? Aprovechando los residuos, ¿no? Sobre todo se enfocan en la última etapa de la cadena de valor, ¿no? Están buscando innovación para poder aprovechar este tipo de residuos, ¿no? Hay un tema en el cual tú también estás involucrado, que es el turismo sostenible, ¿no? Un tema bastante interesante que en algún momento lo hemos conversado en el programa. ¿Qué hablamos? ¿De qué se trata cuando decimos turismo sostenible? Bueno, primero hay que tener claro que el turismo está relacionado íntegramente con todo el tema del medio ambiente, ¿no? Cualquier impacto ambiental, cualquier afectación hacia el medio ambiente va a tener repercusión hacia el turismo, porque estamos hablando de espacios naturales. Entonces, vivimos en un país vulnerable ante los efectos del cambio climático. Entonces, los espacios naturales también se ven afectados cuando esto varía. También los turistas, ¿no? Los turistas se ven afectados cuando estos espacios naturales no están disponibles. Entonces, cuando hablamos de turismo sostenible, hablamos de buenas prácticas de prevención y cuidado ante estos espacios, no solamente de los turistas, sino también de los prestadores de servicios de este turismo. ¿De qué manera impacta el turismo al medio ambiente? O sea, ¿cómo...? Correcto. Cuando hablamos del impacto del sector turismo, hablamos también de las prácticas, como le mencionaba, las buenas prácticas que pueden tener los turistas, ¿no? Hablamos de la generación de residuos sólidos o también de la aglomeración de las personas dentro de estos espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el turismo convencional, que es el masificado, ¿no? Y entonces, cuando tú masificas el turismo, tenemos gran cantidad de turistas dentro de espacios naturales y al mismo tiempo una gran presión ambiental. Entonces, esa es la relación directa que tenemos. ¿Cuál sería la diferencia entre turismo convencional, como tú nos estás indicando, y el turismo responsable? Un turismo responsable es aquel que primeramente está informado, ¿no? Tenemos la conciencia ambiental y tenemos la gestión adecuada de los recursos. Como le mencionaba hace un rato, no solamente estamos hablando del turista, también hablamos del prestador de los servicios de turismo. En esta línea tenemos, por ejemplo, la cadena de los hoteles o cadenas de restaurantes grandes que, para gestionar mejor este turismo y cambiarlo de convencional al turismo que ha mencionado, entonces la idea es que gestione mejor sus recursos, ¿no? Por ejemplo, el recurso hídrico o el recurso energético, valiéndose de energías renovables. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes climas y diferentes espacios aquí en el Perú, y hay lugares donde pueden valerse de, por ejemplo, de la gran cantidad de lluvia que existe en algunos lugares, o la gran cantidad de radiación solar. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un cambio en el turismo. ¿Y cuáles serían los retos, cuáles serían los desafíos del turismo sostenible en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, uno de los retos es justo hacer esta transición circular, ¿no? Básico. Hay que llegar a la transición circular. A veces tú vas a algunos lugares turísticos, por ejemplo Machu Picchu, por decirte, ¿no? Ves que los turistas son muy cuidadosos y buscan lugares donde colocar sus residuos. Pero vemos el turista local, el nacional, que agarra con la botella y donde primero le abunde la nariz, ahí lo tira, ¿no? Exactamente, y eso tiene que ver mucho con la conciencia, ¿no? La conciencia ambiental que también se debe impartir desde todos los puntos focales, desde todos los actores, ¿no? Entonces, para lograr esta transición, como le mencionaba hace un rato, hay que
hay que llevar a cabo algunas acciones puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo cuáles? Optar por productos locales. Esa es una de las acciones muy importantes que, por ejemplo, en otros lugares como en España se están realizando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros optamos por productos locales o productos de temporada, reducimos mucho el impacto ambiental de manera indirecta, porque ya no estás demandando transporte a largas distancias. Eso reduce mucho la huella de carbono. Correcto. ¿No? Además de eso, cuando también optamos por productos de temporada, no estamos exigiendo al suelo, no estamos exigiendo o forzando la producción de algunos productos que cuando no son de temporada necesitamos grandes cantidades de agua, necesitamos grandes cantidades de recursos para que estos puedan ser, digamos, o puedan estar disponibles, ¿cierto? Muchas de ahí que tocas el producto nacional, muchas veces, digamos, los productos nacionales no cumplen con muchas normas, digamos, ambientales, ¿no? De repente son reciclados, uno no sabe cómo, Exacto. Y terminan nuevamente ingresados al mercado y no sabes si el plástico que viene de ese producto viene de un residuo común, no peligroso, o viene de un residuo peligroso y ha sido industrializado y nuevamente sacado al mercado. Al menos los productos que vienen de fuera vienen con cierta autorización, entre comillas, y bueno, o sea, ¿qué mensaje ahí, por ejemplo, tú le podrías dar al empresario, al emprendedor, cuando reutiliza los residuos y nuevamente los ingresa a la cadena de producción de, Sí, es de la economía? una pregunta bastante interesante. En realidad, hay un punto muy importante a tomar en cuenta cuando hablamos de materiales e insumos, ¿no? Hay que ver mucho la trazabilidad, tú mismo lo has dicho, ¿no? Las certificaciones que existen hoy por hoy, en muchos de los casos no te dan realmente la información y por eso es importante tener la trazabilidad bien clara. Hablando de plásticos, insumos y regresando nuevamente al terreno del turismo, por ejemplo, hay cadenas hoteleras o cadenas restaurantes que desde el diseño han elegido sus materiales, por ejemplo, maderas certificadas, de bosques que han sido cuidados, ¿no? o que tienen conservación, ¿cierto? O insumos locales. Y esto me lleva a otro beneficio que tiene la economía circular y que obviamente se va a ver reflejado en el sector turismo, que es la generación de empleo y el incremento, ¿no? El incremento del ingreso, ¿no? O sea, ahí va mi pregunta. ¿Por qué las empresas deben incluir la economía circular en su modelo de negocio o dentro de sus procesos? Definitivamente porque la economía circular tiene un triple impacto. Es el triple impacto que muchas veces hemos escuchado, ¿correcto? El impacto ambiental, el impacto social, pero sobre todo el impacto económico. Hacer economía circular te permite también ahorrar costos. Correcto. Porque, por ejemplo, si tú usabas normalmente en un modelo de negocio dentro de tu empresa bastante embalaje, pero desarrollaste, innovaste una forma de evitar ese embalaje, entonces vas a ahorrar mucho porque ya no vas a gastar en embalaje. Correcto. Y eso ocurre bastante en el sector turismo, ¿no? Usamos bastante plástico. Hoy por hoy tenemos, bueno, una transición importante con el uso de los plásticos y de hecho está alineado bastante también a lo que está sucediendo a nivel nacional. Entonces yo creo que las empresas deberían estar interesadas en pasar al modelo circular, sobre todo porque ellos tienen este enfoque de reducir costos, entonces de hecho les beneficia. Claro, muchas veces el reutilizar el residuo, por ejemplo el plástico, que es un tema que vamos a ver hoy día con la incorporación del Ministerio del Ambiente al programa, que tienen menos plástico, más vida, es un eslogan que tienen ellos. Por ejemplo, ese plástico, si lo reingresamos a la cadena de producción de cualquier empresa que hoy en día hace plásticos, le va a costar más barato que tal vez importar su materia prima, ¿no? Entonces, si vemos que el tema de los recicladores informales es crítico también en el país, Sí. pero yo creo que sí, es importante que las empresas tomen conciencia este tema de la reutilización. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, estoy de acuerdo. El detalle también del plástico es que existen gramajes, ¿no? Por ejemplo, hace poco conversaba con una empresa que vende barras energéticas y me comentaba que el plástico que ellos tienen no
no tiene mucho impacto ambiental porque redució el gramaje. Y eso es positivo, ¿no? De hecho, las botellas de plástico cuando compramos el agua en la tienda tienen ese gramaje menor. Entonces yo estaría de acuerdo, incluso te podría decir parcialmente, ¿no? Porque no solamente es reutilizar, sino también ver nuevas ideas, innovar y tecnologías de utilizar otro tipo de modelos de negocio. Por ejemplo, existe el refill. Correcto. El refill, ¿no? O sea, tú puedes llegar con tu botella de plástico y recargarla, y de esa manera vas a evitar no solamente la generación del residuo de ese plástico, sino también evitar la demanda de nuevos materiales o materia prima virgen para que tengas nuevamente plástico. Yo creo que hay mucho por hacer, porque tú dices la reutilización de esos plásticos, por ejemplo las botellas. O sea, yo veo a veces mucho comercio informal en la calle donde te venden jugos y tú dices, oye, esa botella vendrá de un lugar seguro, sí, o de repente la encontraron en la calle, le hicieron una enjuagadita y nuevamente al mercado. Exacto, ¿no? Hay también un tema de inocuidad, ¿no? Que no estamos viendo claramente. Ahora, hablando de estadísticas, diciendo objetivos, poniendo de repente un poco los pies en la tierra, la Fundación Ellen MacArthur, conocemos todo el mundo muy bien, en uno de sus informes menciona que solamente el 2% de todo el plástico mundial regresa hacia la cadena de producción para hacer nuevamente plástico. Entonces, lo demás se pierde en rellenos sanitarios, se pierde en el ambiente, se pierde en otras actividades, pero no regresa realmente, no es un reciclaje genuino, no se cierra el círculo. Entonces, por eso yo siempre invito a que la gente piense en otras innovaciones, en otros modelos de negocio. De repente por ahí el embalaje que realmente sea biodegradable, o hay también escuchado embalajes que cumplen su vida útil o su objetivo de llevar el producto y luego se convierten en otros elementos como libreros, posavasos, juguetes, portacelulares. Entonces sigue cumpliendo el principio de la economía circular de ser útil, ¿no? De extender el valor del producto, ¿no? al máximo tiempo. Regresando un poquito al tema del turismo, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas que existen para la transición, ¿no? Del sector turismo a la circularidad del residuo? Más que circularidad del residuo, circularidad del sector. ¿No? O sea, yo creo que las buenas prácticas están relacionadas directamente con la eficiencia, ¿no? La palabra eficiencia sería una de las buenas prácticas ambientales. Eficiencia en el uso de agua. Por ejemplo, ya hay empresas que utilizan sensores para el uso de agua. Ya hay empresas que están utilizando tecnología verde, mejor dicho, tecnología en energías limpias. Lo que te había comentado hace un rato sobre la utilización, o mejor dicho, valerse del comercio local, que además de ser en huella de carbono bajo, también generas empleo, ¿no? Generas ese entorno de desarrollo y emprendimiento también, ¿no? Hoy por hoy tenemos bastante emprendimiento aquí en Perú. Los cultivos que son de temporada, ¿no? Eso también como que te invita a ser creativo, ¿no? Y poder inventar nuevos platos. Además, también una buena práctica podría ser, y esto lo he visto en un ejemplo en España, en un restaurante que se llama Surmendi, generar huertos, ¿no? Generar huertos al interno de este mismo espacio que te permita a ti también valerte estos recursos. Otra buena práctica también es desde el diseño, ¿no? Siempre muchos estamos acostumbrados a enfocarnos al final de la cadena de valor o al final de todo el proceso, pero podemos enfocarnos en el diseño, ¿no? Hay la oportunidad que tenemos es diseñar nuestras infraestructuras de tal manera que podamos aprovechar todo el agua de lluvia o aprovechar una gran cantidad de luz teniendo ventanas más amplias. Entonces, todas esas buenas prácticas yo creo que nos ayudarían a llegar a esa transición circular dentro del sector. Ok, José Carlos, un mensaje final antes de concluir con la entrevista. ¿Qué recomendación nos harías tú para lo que es el turismo sostenible en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué le falta al Perú? Una de las cosas muy importantes, y de hecho es algo transversal, no solamente al sector turismo, sino a todos los sectores, es la conciencia ambiental, ¿no? La sensibilización que debe tener primero la población, el usuario. El usuario es importante para la transición hacia la economía circular. Si el usuario da la pauta, entonces las empresas se van a mover en esa línea.
El usuario es el primero que tiene que dar el paso y de hecho, respondiendo a la pregunta, eso es lo que tendríamos que hacer a corto plazo. Ok, José Carlos, vamos a una pausa y deseo hacerte un par de preguntas más en este tema de turismo sostenible. Una Muchas pausa gracias. y regresamos con Perú Reto Ambiental. Ya regresamos con más en su programa Perú Reto Ambiental. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Buenos Aires y Montevideo del 8 al 13 de mayo del 2024. En Montevideo visitaremos en peregrinación el Santuario de la Virgen de Verdún, visita a Colonia del Sacramento, la Catedral Basílica de Florida y el Santuario Nacional de la Virgen de los 33 Orientales. En Buquebús nos trasladaremos a la bella ciudad de Buenos Aires. Realizaremos City Tour, peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, tour de compras, visita a la Catedral de Buenos Aires, Santuario de la Virgen de Satanudos. El paquete incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados al aeropuerto, servicio privado, 3 noches de alojamiento en Buenos Aires, 2 noches de alojamiento en Montevideo, desayunos, impuestos hoteleros, seguro de viaje, asistencia permanente. Informes e inscripciones al Jirón Camaná 158 Lima o al WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Juan Carlos Adriasola y los invito a conectarse este y todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a todas las plataformas de Santa Rosa Radio TV para compartir juntos el programa Perú Reto Ambiental, un espacio en donde se tocará la problemática actual del país en temas ambientales y las alternativas para generar soluciones sostenibles y de economía circular. Noticias, actualidad, debate y reportajes aquí en Santa Rosa Radio TV. Buenas nuevas en tu vida. Semana Santa 2024. Martes Santo, martes dominico. Después de 4 años, regresa el tradicional cortejo procesional de Semana Santa, denominado Los Pasos de la Pasión de Cristo, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Participa este martes 26 de marzo a las 6 p.m. Transmitido en directo a través de el Facebook de la Basílica del Santísimo Rosario y Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Retornamos con más en su programa Perú Reto Ambiental. Ok, José Carlos, un poco para continuar el tema, los ejemplos, las recomendaciones que tú harías en ese punto, ¿no? Si bien es cierto, hay tanto, a veces uno quiere hablar de muchos temas, pero lo único que nos queda es sintetizar y poder expresar estas cosas. Por eso te pediría, por favor, que nos puedas sintetizar las recomendaciones. ¿Por dónde empezamos? No sé. ¿No? ¿Por dónde empezamos? Tú decides, mano. No, ¿por dónde empezamos también? Bueno, con las también. recomendaciones, ¿no? Como tú bien dices, hay hay bastante por hacer, hay muchos ejemplos, pero la idea es por dónde empezamos, ¿no? Y yo creo que la pregunta que me haces es bastante atinada en ese sentido, porque yo creo que, como te comentaba hace un rato, una de las primeras acciones es sensibilizar y concientizar al usuario, en general. Porque cuando hablamos de economía circular no solamente hablamos de reciclaje o reaprovechamiento de residuos, sino también hablamos de toda la cadena de suministro. Hay que tener bastante claro que en la economía circular la aplicación es en todas las etapas de la cadena de suministro. Desde que tú diseñas un producto, eliges los materiales, los insumos, de pronto te das un tiempo para evaluar la trazabilidad de cada uno de estos materiales y ver si es que tienen algún tipo de certificación, si tienes insumos químicos que puedas reemplazar, y luego sigue la manufactura, todo lo que yo he juntado, cómo lo uno, cómo yo lo armonizo para generar un producto. Después de eso está la comercialización, que ahí tenemos
la difícil tarea de elegir cuál va a ser el embalaje o cómo vamos a manejar el embalaje. Después está la fase de uso, que creo que es una de las más importantes. Y luego la disposición final. Entonces, yo creo que la disposición final ya tiene que ser ya el extremo del proceso. Exacto, es la última opción. Es la última opción. Por Es eso la mucha última gente vota y vota y vota y vota y no se da cuenta que hay cosas que lo tiran a la basura y pueden ser utilizables, ¿no? Claro, pero hoy por hoy, si hablamos de Perú, por algo tenemos que empezar. Y creo que en Perú podemos empezar por mejorar el tema de reciclaje. Y después ya podemos comenzar a pensar en ideas de nuevos diseños de productos, aprovechamiento de subproductos para otros procesos, generando un tema de simbiosis industrial y entre otras actividades, ¿no? Yendo más arriba en la cadena de valor y de esa forma reduciendo la presión ambiental hacia arriba, ¿no? Porque una vez que tú, por ejemplo, como te decía hace un rato, eliminas un embalaje, automáticamente estás reduciendo la presión ambiental hacia arriba, porque ya vas evitando que se generen nuevos plásticos. Porque generar plástico nuevamente es otra vez un proceso productivo, la logística, el transporte y todo lo que está asociado a la generación de nuevos materiales. ¿Tienes algunos ejemplos, digamos, a nivel nacional e internacional de economía circular en el sector turismo? Claro. Hace un rato te había mencionado de Azurmendi, pero quiero comenzar por el ejemplo en Perú. Incaterra es una cadena de hoteles que está, digamos, enfocada en un turismo más, digamos, más ancestral, más ligado a nuestros espacios naturales. Ellos han tenido reconocimiento de carbono neutral en 1989, ¿no? Y han sido reconocidos por sus buenas prácticas dentro del la misma cadena de hoteles. Además, también son un hotel que ha tenido otros reconocimientos. En el caso internacional tenemos a Azurmendi, ¿no? Como te he comentado hace un rato, Azurmendi tiene el reconocimiento LEED Plata. Eso quiere decir que ha hecho bastantes acciones para que su infraestructura haya sido reconocida como un LEED Plata, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ha diseñado su hotel de tal manera que la luz llegue de manera más, digamos, más amplia, más tiempo en todo el día y de esa manera reduzcas el consumo de energía eléctrica durante el día. Ha diseñado su restaurante, de tal manera que pueda aprovechar todas esas aguas pluviales, no solamente para el biohuerto que tiene internamente, sino también para la limpieza de los espacios dentro del restaurante o la limpieza de los baños, entre otras actividades. Hay muchos lugares en el Perú. Realmente tenemos tenemos la costa, la sierra y la selva, y cada uno tiene su peculiaridad, ¿no? Hay mucho, el tema turístico en el Perú es un tema también amplio, pero la gente se va a lo tradicional, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos acá. O sea, pero yo creo que también hay otros lugares que deberían promoverse, y yo creo que es otro trabajo que debe tener el Ministerio de Turismo, ¿no? Para promover el turismo interno, ¿no? En espacios en donde realmente pues son ecológicamente hermosos, ¿no? Donde uno tiene que ir y se desconecte de la ciudad. Y hasta el otro día, la vez pasada, fui a un lugar fuera de Lima y el hotel tenía bloqueado el acceso a celulares. O sea, no funcionaba tu celular. O sea, te desconectas totalmente, ¿no? Claro, para que tengas la experiencia completa. Claro. Exacto. Bueno, entonces, José Carlos, dentro de tu experiencia en el Colegio de Ingenieros, también soy miembro del Colegio de Ingenieros. Perfecto. ¿No? ¿Qué se está haciendo en economía circular, en temas de residuos en el Colegio de Ingenieros? En realidad se está haciendo bastante. Voy a decir que me siento muy orgulloso de ser parte del comité mencionado, porque tenemos varios puntos de acción, ¿no? Uno de los puntos de acción que tenemos es la sensibilización, por eso hablaba bastante de la conciencia, ¿no? Nosotros impartimos bastante la capacitación, la sensibilización en temas de economía circular. También tenemos un bloque de proyectos, ¿no? Donde estamos convocando empresas MIPE, que casualmente, y vale decirlo también, son una fuerza tremenda aquí en Perú, las MIPE. Entonces estamos juntando MIPEs para hacer un hub de economía circular en el cual ellos van a poder identificar cuál es su brecha de mejora respecto a la circularidad. Tenemos también un grupo que ve el tema de opiniones técnicas, ¿no? Son los más técnicos. Cuando gustes, las puertas de Santa Rosa Radio TV, el programa Perú Reto Ambiental,
las puertas están abiertas para el Colegio de Ingenieros cuando quieran. Perfecto. Aquí venir a exponer o hacer algún tipo de Sí. presentaciones o algunos eventos que tengan en el colegio. Casualmente, tenemos el Congreso Internacional de Economía Circular en mayo, ¿no? Que va a ser 4 días, de 9 a 9, va a ser toda una maratón, va a haber stands, va a haber mesas de diálogo, ponentes nacionales, internacionales, en diferentes bloques, minería, residuos sólidos, agricultura. Realmente va a ser un gran evento que creo que va a marcar una Eso es pauta. en mayo, creo, ¿no? En mayo. Bueno, sí. antes de la realización del evento, pues te tendremos aquí para que nos hagas De todas la maneras. invitación especial y también compartir el evento con las personas que nos escuchan y nos ven en todas las plataformas de Santa Rosa Radio TV. José Carlos, un mensaje final ya antes de concluir la entrevista. Dentro de tu experiencia, ¿qué recomendación darías en temas de economía circular y turismo sostenible? Yo creo que el mensaje final sería invirtamos, ¿no? Yo creo que podemos invertir en hacer esa transición, porque sobre todo a veces un poco el temor de las personas, las empresas, es invertir un poco dentro de este tema, ¿no? Y cuando hablamos de invertir en nuevas tecnologías, en innovación para los materiales e insumos, invertir también, ¿por qué no?, en el fortalecimiento de capacidades de de los empleados y de los tomadores de decisiones, es importante, y también invertir en ver nuevas colaboraciones, ¿no? Porque la economía circular es colaborativa y nunca sabes dónde va a haber una empresa o un espacio o un actor que pueda requerir de tus subproductos para que tú puedas cerrar el ciclo. Y esa es la última recomendación. Bueno, entonces, válidas tus recomendaciones, José Carlos. Yo quiero agradecerte tu visita el día de hoy al programa. Te comprometo a otra visita. Yo creo que hay muchos temas. Yo creo que el tema del turismo sostenible es un tema muy amplio, pero el turismo sostenible y responsable, ¿no? Yo creo que acá estamos para un poco mostrar las partes técnicas y hacer un poco de docencia para que las personas que nos escuchen también aprendan, claro que se eduquen, porque hay muchas personas que inclusive pueden ser muy ávidas de conocimientos, pero en tema de residuos, pues un poco que estamos todavía bastante atrasados. Claro, ¿no? Y cuando hablamos de turismo, ojo, no hablamos solamente del turista, sino del prestador del servicio turístico, ¿no? Y eso Correcto. es muy importante, ¿no? Bueno, José Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros y te volvemos otro momento. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Regresamos después de la pausa en Perú Reto Ambiental.